Espíritu entre nosotros. Pues buenas tardes y bienvenidos a la introducción al Antiguo Testamento. La semana pasada estuvimos viendo los capítulos 6 y 7 del libro de Daniel. En el capítulo 6 veíamos la prueba a la que fue sometido Daniel cuando fue encumbrado por el rey Darío, una vez que Babilonia cayó en una noche en manos del ejército persa, y entonces Daniel fue puesto como uno de los 3 gobernadores que iban a estar al lado del rey. Pero el rey Darío pensó no solamente en mantenerlo en ese alto puesto, sino ponerlo por encima de los otros 3 gobernadores. Y entonces eso fue lo que despertó la envidia de estos otros hombres contra Daniel, teniendo en cuenta además que Daniel era extranjero y que Daniel también procedía de un pueblo que había sido llevado cautivo a Babilonia, por lo tanto era alguien a quien se le podía mirar por encima del hombro, y entonces buscaron la manera de destruir a Daniel. Como no podían, porque en todos los asuntos oficiales Daniel se estaba comportando de manera limpia e íntegra, entonces lo que miraron fue tratar de buscar una forma en su vida privada, en su vida personal. Y ahí fue donde maquinaron un plan que le propusieron al rey que elaborara una ley según la cual cualquiera que orara a alguien que fuera distinto al rey fuera echado al foso de los leones. Entonces ahí fue donde Daniel se vio entre la espada y la pared, de por un lado su obediencia al rey y por otro lado su obediencia a Dios. Si obedecía al rey, desobedecía a Dios; si obedecía a Dios, desobedecía al rey. Pero Daniel no lo dudó, y entonces durante el periodo de vigencia de la ley, que duraba 30 días, él siguió abriendo las ventanas de su cámara que miraba hacia Jerusalén, y como venía haciendo siempre, y oraba a Dios. Entonces eso fue el motivo por el cual sus enemigos lo vieron y lo denunciaron al rey. Entonces el rey, aunque no quería, pero como había firmado la ley, había firmado la orden, entonces dio orden de arrojarlo al foso de los leones. Y allí vimos entonces cómo esos leones no abrieron su boca contra Daniel, y a la mañana siguiente, cuando el rey fue a buscarlo, a ver qué había pasado con Daniel, Daniel estaba allí en medio de los leones. Y fue cuando el rey ordenó su liberación y mandó echar a los que le habían acusado, y los leones entonces instantáneamente lo devoraron. Y veíamos ahí entonces cómo a veces se pueden elaborar leyes perversas con un doble fin. En primer lugar, un fin de halagar la vanidad del rey, de decir que nadie ore a nadie salvo a ti, es la vanidad del rey, y el otro fin, que era el verdadero fin, la destrucción de Daniel. Así que hay legalidades perversas que, por más legales que puedan ser, no dejan de ser perversas, y esta era una de esas legalidades. Pero vemos la integridad de este hombre, que ya la vimos cuando era un muchacho, al negarse a comer lo que le estaban ofreciendo allí en el palacio de Babilonia, y ahora se va a negar cuando ya es un hombre adulto, se va a negar entonces a someterse a la orden de la autoridad. Y es que hay un momento en el que todo creyente se ve también en esta misma disyuntiva. Cuando hay leyes malignas, leyes perversas, ¿a quién vamos a obedecer? Si vamos a obedecer a las autoridades humanas, a las cuales debemos obediencia, siempre y cuando su mandato no vaya directamente en contra de algo que Dios ha mandado. Así que Daniel está estableciendo ahí un principio muy importante que luego veremos en el libro de los Hechos, que Pedro y Juan mismos, cuando fueron conminados por las autoridades judías a que no siguieran anunciando el Evangelio, a que no predicaran en el nombre de Jesús, ellos le dijeron: juzgad vosotros si
si hemos de obedecer a vosotros antes que a Dios. Entonces, allí tenemos el capítulo 6 y entrábamos en el capítulo 7 con ese sueño que Daniel tuvo acerca de esas 4 bestias y el hombre con mayúscula. Veíamos que había 2 escenarios en este sueño. Uno era el escenario terrenal y otro era el escenario celestial. El escenario terrenal tenía que ver con esos 4 vientos que veíamos que eran 4 grandes fuerzas espirituales. La palabra viento, la palabra espíritu es la misma en varios idiomas antiguos, y entonces ahí, como consecuencia de esa lucha entre esas fuerzas espirituales, está el surgimiento de esas 4 grandes bestias. Eran el león, el oso, el leopardo y luego una bestia indescriptible que no se parece en nada a ninguna otra fiera que podamos pensar. Y después de ver ese escenario terrenal, entonces hay otra escena celestial en la que hay unos tronos puestos, y sobre uno de esos tronos está un personaje que Daniel lo denomina anciano de días, que veíamos que es una expresión exclusiva de Daniel para referirse a Dios. Anciano de días habla de su eternidad, y veíamos ahí algunos de los atributos que tiene, con un vestido blanco, con el pelo de lana, como si fuera de lana blanca, y muchos servidores, millares y millares, millones y millones que le servían. Y es en ese escenario celestial donde se produce la llegada de alguien que es como un hijo de hombre, que viene ante el anciano de días, y allí se le hace entrega de todo el dominio, de toda la potestad sobre el universo. Y eso indica entonces que finalmente el reino de Dios es el que va a prevalecer sobre todos los reinos de aquí abajo, simbolizados en esas 4 bestias que finalmente se les va a quitar la vida, y el reino que ese hijo de hombre toma es el que va a permanecer. No solamente va a permanecer eternamente, sino también con carácter universal, no simplemente parcial o territorial, sino universal. Y ahí es donde nos habíamos quedado. Por cierto, al finalizar este capítulo 7 es cuando finaliza también la porción de este libro que está escrita en arameo. No sé si os acordáis que casi al principio del capítulo 2 cambia del hebreo al arameo, y ese cambio dura hasta el final del capítulo 7. Y ahora, cuando comienza el capítulo 8, de nuevo entonces el texto está escrito en hebreo. A nosotros eso no nos afecta, si es arameo o es hebreo, porque tenemos el texto en español, que es la lengua que entendemos, y por lo tanto es con la que nos movemos. Pero es simplemente para que sepamos que hay ahí ese pasaje que está escrito en esa otra lengua. Y ahora sí, vamos al capítulo 8 y comenzamos en el versículo 1. En el año 3 del reinado del rey Belsasar, me apareció una visión a mí, Daniel, después de aquella que me había aparecido antes. Vi en visión, y cuando la vi, yo estaba en Susa, que es la capital del reino en la provincia de Elam. Vi pues en visión, estando junto al río Ulai. Alcé los ojos y miré, y he aquí un carnero que estaba delante del río y tenía 2 cuernos. Y aunque los cuernos eran altos, uno era más alto que el otro, y el más alto creció después. Vi que el carnero hería con los cuernos al poniente, al norte y al sur, y que ninguna bestia podía parar delante de él, ni había quien escapase de su poder, y hacía conforme a su voluntad y se engrandecía. Mientras yo consideraba esto, he aquí un macho cabrío venía del lado del poniente sobre la faz de toda la tierra, sin tocar tierra, y aquel macho cabrío tenía un cuerno notable entre sus ojos, y vino hasta el carnero de 2 cuernos que yo había visto en la ribera del río, y corrió contra él con la furia de su fuerza. Y lo vi que llegó junto al carnero y se levantó contra él y lo hirió,
y le quebró sus 2 cuernos, y el carnero no tenía fuerzas para pararse delante de él. Lo derribó por tanto en tierra y lo pisoteó, y no hubo quien librase al carnero de su poder. Y el macho cabrío se engrandeció sobremanera, pero estando en su mayor fuerza, aquel gran cuerno fue quebrado, y en su lugar salieron otros 4 cuernos notables hacia los 4 vientos del cielo. Y de uno de ellos salió un cuerno pequeño, que creció mucho al sur y al oriente, y hacia la tierra gloriosa. Aquí tenemos entonces esta visión que Daniel va a recibir. Este capítulo 8 se puede dividir en 2 partes. En primer lugar está la descripción de la visión, que es lo que hemos leído y un poco más de lo que hemos leído, y luego está la interpretación de esa visión. En esta ocasión, tal como en el capítulo 7, Daniel no va a recibir la interpretación directamente de parte de Dios, sino que va a necesitar la ayuda de alguien. En el capítulo 7 es uno de los asistentes que están en ese trono celestial, el cual le comunica la interpretación del sueño que ha tenido, y ahora en el capítulo 8, como veremos luego, va a ser Gabriel, el Gabriel del Nuevo Testamento, que vemos en el Evangelio de Lucas, pues él fue el que se encargó de darle la interpretación a Daniel acerca de esta visión que él había tenido. Pero en primer lugar, aquí se utiliza la simbología, lo mismo que hemos visto en el capítulo 7, las 4 bestias que representan a los reinos de este mundo. Aquí en este capítulo 8 tenemos a 2 reinos, que ahora a continuación veremos cuáles son, porque Gabriel le dice a Daniel cuáles son esos 2 reinos, representados en 2 animales. Uno es un carnero y el otro es un macho cabrío. El carnero es el macho de las ovejas, el macho cabrío es el macho de las cabras. Cada uno de esos animales representa entonces a un reino. El carnero representa al reino de Persia y el macho cabrío representa al reino de Grecia. Persia va a ser el nuevo poder hegemónico dentro de todo el territorio que cubre Oriente Medio, que durante tiempo ha sido dominado por el imperio de Babilonia, pero Babilonia va a caer, como ya vimos en el capítulo 5, en esa noche de la fiesta de Belsasar, todos emborrachándose con los vasos traídos del templo de Jerusalén, y ese imperio de Babilonia va a ser sucedido por el imperio persa, que aquí es descrito entonces mediante el símbolo del carnero. Como vemos, es un imperio que tiene 2 cuernos, versículo 3, un carnero que estaba delante del río y tenía 2 cuernos, y aunque los cuernos eran altos, uno era más alto que el otro y el más alto creció después. Los 2 cuernos significan los 2 poderes que sostenían a este gran imperio, que eran los medos y los persas, que hacen alianza para derrotar al imperio babilónico. Uno de ellos, un cuerno, es más grande que el otro, y eso se refiere entonces al imperio persa. Luego está el otro animal, que es el macho cabrío, que viene, como dice en el versículo 5, venía del lado del poniente, es decir, viene del oeste, sin tocar tierra. Sin tocar tierra quiere decir entonces que la velocidad a la que está viniendo es muy grande, es muy rápida el movimiento que está teniendo. Entonces ahí es donde se produce la colisión entre estos 2, el carnero del oriente, el macho cabrío que viene del occidente, y en ese enfrentamiento se va a producir la victoria del macho cabrío sobre el carnero. Cuando ese macho cabrío, que tiene un cuerno, es decir, un poder,
un personaje destacado está en su mayor apogeo, dice allí en el versículo 8, el macho cabrío se engrandeció sobremanera, pero estando en su mayor fuerza, aquel gran cuerno fue quebrado, y en su lugar salieron otros 4 cuernos notables hacia los 4 vientos del cielo. De tal manera que este personaje va a morir y va a tener 4 sucesores que se van a hacer cargo del imperio que él ha conquistado al carnero. Y de entre esos 4 sucesores de este macho cabrío hay un cuerno pequeño que surge, versículo 9, de uno de ellos salió un cuerno pequeño que creció mucho al sur y al oriente y hacia la tierra gloriosa, y se engrandeció hasta el ejército del cielo, y parte del ejército y de las estrellas echó por tierra y las pisoteó, aún se engrandeció contra el príncipe de los ejércitos, y por él fue quitado el continuo sacrificio, y el lugar de su santuario fue echado por tierra. Así que este cuerno pequeño se va a convertir en un perseguidor del pueblo de Dios hasta el punto de hacer cesar el culto a Dios, el culto que se estaba celebrando en Jerusalén, que diariamente en el templo estaban haciéndose efecto los sacrificios diarios que la ley de Moisés mandaba. Entonces este cuerno pequeño va a ordenar la cesación de todo ese culto. Aquí esta es la descripción de esta visión que Daniel tiene, y es cuando le va a venir la interpretación de la visión, que, como he dicho antes, viene por medio de Gabriel. Versículo 16. Mejor 15. Y aconteció que mientras yo, Daniel, consideraba la visión y procuraba comprenderla, he aquí se puso delante de mí uno con apariencia de hombre, y oí una voz de hombre entre las riberas del Ulai que gritó y dijo: Gabriel, enseña a este la visión. Y entonces aquí tenemos la primera ocasión en la que vemos a este personaje que se llama Gabriel, que no va a ser la última ocasión en la que lo veremos, porque, como he dicho antes, en el Evangelio de Lucas él va a aparecer allí en el capítulo 1, primero ante el padre de Juan el Bautista, ante Zacarías, cuando le anuncie de que su mujer, la mujer de Zacarías, que es estéril, va a dar a luz, va a tener un hijo. Lucas 1:19, respondiendo el ángel le dijo: yo soy Gabriel, que estoy delante de Dios, y he sido enviado a hablarte y darte estas buenas nuevas. Y este Gabriel es el mismo entonces que un poco después va a ir a Nazaret para anunciar a María lo que va a ocurrir, que va a ser madre del Salvador sin intervención ninguna de varón. Allí lo tenemos en el versículo 26. Al 6º mes el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea llamada Nazaret, a una virgen desposada con un varón que se llamaba José, de la casa de David, y el nombre de la virgen era María. Así que en estos pasajes del Antiguo y del Nuevo Testamento tenemos el ministerio de Gabriel. Por un lado, comunicándole la interpretación de la visión a Daniel, y por otro lado trayendo estas noticias a Zacarías y a María sobre los nacimientos que van a tener de sus respectivos hijos, Juan el Bautista y Jesús. Y en este sentido, este ministerio de Gabriel aquí cumple lo que el autor de la carta a los Hebreos dice sobre el ministerio de los ángeles. En Hebreos, en el capítulo 1 y versículo 14, cuando el autor de Hebreos está diciendo que el Hijo no es un ángel, y cita textos del Antiguo Testamento aplicados
al Hijo de Dios para demostrar que Él no es un ángel, ni siquiera un ángel más elevado, un ángel especial, sino que es distinto y superior a todos los ángeles. Y de los ángeles dice, versículo 14, ¿no son todos espíritus ministradores enviados para servicio a favor de los que serán herederos de la salvación? Así que los ángeles son espíritus ministradores, que ministran, que vienen para ayudar, para traer algo de parte de Dios hacia los herederos de la salvación, como es el caso de Daniel, de Juan el Bautista y de María. Y volviendo a nuestro libro de Daniel, al capítulo 8, entonces aquí es donde viene la explicación que Gabriel da a Daniel sobre la visión que ha tenido y que no entiende. Versículo 19, y dijo, estamos en Daniel 8, versículo 19, y dijo, he aquí yo te enseñaré lo que ha de venir al fin de la ira, porque eso es para el tiempo del fin. En cuanto al carnero que viste que tenía 2 cuernos, estos son los reyes de Media y de Persia. El macho cabrío es el rey de Grecia y el cuerno grande que tenía entre sus ojos es el rey primero. Así que ya sabemos aquí quién es quién. Mientras que en el capítulo 7, esas bestias, el león, el oso, el leopardo y la bestia indescriptible, no se las identifica, no se dice el león es, el oso es, el leopardo es, la bestia, no se las identifica. Pero aquí sí se identifica quién es el carnero y quién es el macho cabrío. El carnero, como dice ahí, son los reyes de Media y de Persia, y el macho cabrío es el rey de Grecia, y el cuerno grande que tenía entre sus ojos es el rey primero. Y en cuanto al carnero que fue quebrado y sucedieron 4 en su lugar, significa que 4 reinos se levantarán de esa nación, aunque no con la fuerza de él. Y al fin del reinado de estos, cuando los transgresores lleguen al colmo, se levantará un rey altivo de rostro y entendido en enigmas. Y su poder se fortalecerá, mas no con fuerza propia, y causará grandes ruinas, y prosperará, y hará arbitrariamente, y destruirá a los fuertes y al pueblo de los santos. De tal manera que este personaje se va a convertir en un perseguidor del pueblo de Dios. Pero antes de llegar a eso, entonces identificamos el carnero, el pueblo que se ha apoderado del imperio babilónico, son los persas. Va a durar ese imperio 200 años, o sea, no cayó una semana después ni un año después, 200 años va a durar el imperio persa, y va a ser derrotado entonces por este macho cabrío, que es el rey de Grecia, que viene del poniente prácticamente sin tocar tierra, es decir, la velocidad que trae es muy grande, y ahí es donde se va a producir la confrontación entre ambos, y es cuando el imperio persa va a caer derrotado ante Grecia. Y a partir de ese momento el imperio griego es el que va a tomar la preponderancia en toda la región de Oriente Medio, hasta que a su vez ese imperio griego sea sustituido, sea vencido por el imperio romano. Pero bueno, nos estamos adelantando mucho en los acontecimientos. Vamos a fijarnos en lo que aquí se está diciendo. Quizás el mapa que tenemos en el manual, en la página 148, nos va a ayudar a entender lo que aquí en este capítulo 8 se está describiendo. En la página 148 tenéis el mapa que muestra el imperio de Alejandro Magno. Alejandro Magno es el macho cabrío, el rey de Grecia, que viniendo del oeste se va a enfrentar a los persas, los va a derrotar y va a acabar con el imperio persa.
Y aquí tenemos en la flecha roja, tenemos el itinerario que siguió Alejandro Magno. Alejandro era el sucesor de Filipo II de Macedonia. Macedonia es una región, hasta el día de hoy, ahora mismo es una nación independiente. Macedonia está al norte de Grecia, y entonces cuando su padre murió, Alejandro, que tenía solamente 20 años, heredó el reino. En cuestión de 12 años, él se va a apoderar de todo el territorio que tenemos ahí en color naranja. 12 años se va a apoderar de todo ese territorio. Verdaderamente es el macho cabrío que viene prácticamente sin tocar tierra a causa de la velocidad de sus conquistas. Alejandro ha pasado a la historia como uno de los grandes conquistadores de la humanidad, de la historia de la humanidad, uno de los grandes jefes militares. De hecho, todavía en las academias militares, algunas de sus batallas, de sus estrategias que siguió, se siguen estudiando por los que siguen la carrera militar. Como vemos en el mapa, él parte de Macedonia, entra en Asia Menor, que es un territorio que están controlando los persas y que él siente que es una presión continua sobre Macedonia, va a ir recorriendo todo ese territorio y va a ir venciendo vez tras vez, hasta llegar a esa población que tenemos ahí bajo el nombre de Isos. La tenemos ahí. Ahí es donde se produce la primera gran batalla con los persas, con el rey Darío III, el rey persa Darío III. Ahí derrota a los persas. No es la derrota definitiva, pero ya es la primera derrota que anuncia el debacle del imperio persa. Después de su victoria en Isos, Alejandro sigue por la costa y pasa por Tiro, pasa por Gaza, llega a Egipto y funda Alejandría, la famosa ciudad de Alejandría, que en la antigüedad fue un foco de cultura, tuvo una de las grandes bibliotecas más importantes de aquel entonces, que luego fue quemada en un incendio, pero Alejandría se convirtió en un foco del saber, y de hecho allí había una comunidad judía luego muy importante. Alejandría sigue siendo una ciudad, hasta el día de hoy, yo creo que en Egipto, después del Cairo, que es la capital, a mí me parece que es la ciudad más importante después de la capital. Después de Alejandría, él va hasta Siba. En Siba, eso está en el desierto, había un santuario donde acudían los personajes importantes para solicitar guía, para solicitar oráculo, una palabra de dirección del ídolo que en aquel momento estaba en Siba. Alejandro no fue el único personaje importante que fue allí a buscar dirección. Por ejemplo, el cartaginés Aníbal, famoso general que se enfrentó a Roma y la derrotó en varias ocasiones, también fue a este santuario para buscar dirección. Después de recibir allí lo que recibiera, Alejandro entonces volvió sobre sus pasos y llegó hasta Gaugamela, veis ahí en el centro del mapa, y ahí es donde se va a producir el choque definitivo contra el ejército persa de Darío III, y es donde se producirá la derrota definitiva de los persas. Se produce el hundimiento del imperio persa de tal manera que ahora Alejandro no tiene rival. Ahora Alejandro se ha convertido en el amo de todo lo que antes estaba bajo los persas. Después de la batalla de Gaugamela, él baja a Babilonia, la gran ciudad, la gran capital del imperio persa y del imperio babilónico. Alejandro quiere dejar constancia de quién es el que manda ahora en Babilonia y por lo tanto quién manda en todo el territorio. Después de Babilonia va a Susa,
que también fue capital del imperio persa, después va a Persépolis, otra gran ciudad de ese imperio, y seguimos el orden de las flechas y entonces vemos cómo él hace incursiones hacia el este, hacia el norte, de tal manera que va conquistando todo el territorio. Va a llegar tan lejos en el oriente hasta traspasar el río Indo, ese punto negro que veis ahí a la derecha del mapa, ese marca el punto más oriental al que él llegó, donde derrotó también al rey indio que vino a hacerle la guerra. Después de eso, sus hombres están exhaustos, están cansados de tantas batallas, de tantas luchas, y entonces Alejandro decide tomar el camino de regreso y vuelve a Babilonia. Tiene en este momento 33 años. 33. Empezó con 20 cuando salió de Macedonia y ahora tiene 33. Está en la cumbre de su poder. Pero en este momento le atacan unas fiebres y Alejandro muere. Muere de una forma súbita, inesperada, y aunque tenía 2 hijos, se llamaban Hércules y Alejandro, como él, sin embargo esos hijos van a ser asesinados. No va a tener su heredero, no van a ser ninguno de sus hijos. Los herederos de todo este inmenso territorio van a ser sus generales, que se van a repartir entre ellos todo el imperio de Alejandro. Es lo que en el versículo 22 dice. En cuanto al cuerno, Alejandro, que fue quebrado, y sucedieron 4 en su lugar, significa que 4 reinos se levantarán de esa nación, aunque no con la fuerza de él. Y efectivamente, si pasamos a la página siguiente, la página 149 del libro, tenemos en el mapa superior la división del reino del imperio de Alejandro en todos estos territorios, de los cuales destacan 2 principalmente. El que está en verde, toda la parte central, es la parte más grande, más extensa de todo ese territorio, que lo hereda Seleuco. Es un general de Alejandro, de ahí viene la palabra Seleucida, la dinastía Seleucida. Varios reyes van a venir de esa dinastía, muy fuertes, muy poderosos. Y la otra parte importante de la división de este reino es la parte que tenemos abajo a la izquierda, que es la parte de Egipto, que la va a heredar Ptolomeo, un general de Alejandro que se llama Ptolomeo y que va a tener una serie de sucesores que también llevarán ese nombre, Ptolomeo I, Ptolomeo II, III, IV, y a propósito de esta dinastía es de donde surgirá posteriormente la famosa Cleopatra. La reina de Egipto viene de esta dinastía, la que luego fue amante de Julio César y de Marco Antonio, que terminó envenenándose y demás, y que se ha tejido alrededor de ella pues toda una leyenda y una fantasía, pues entonces ella viene de aquí. La importancia que tiene Alejandro Magno en la historia no radica solamente en sus conquistas, sino en su sueño de convertir el mundo entero en una unidad, en algo unificado, pero no solamente bajo el mando de un poder político o militar, sino también culturalmente, en cuanto a ideas. Es decir, Alejandro lo que va a traer va a propagar es el helenismo. La palabra helenos es la palabra Grecia. Entonces, lo que Alejandro intenta es implantar en todo su imperio
las ideas griegas, la forma de ver la vida griega, la cultura griega, la lengua griega, la religión griega. Es decir, no se conforma simplemente con ser un conquistador militar, sino que él quiere traer todo esto que viene de Grecia para implantarlo en todos los sitios. Él en su adolescencia, en su juventud, fue discípulo de Aristóteles, el gran filósofo griego. Y entonces él recibió la enseñanza de Aristóteles y se va a convertir en un ferviente partidario de todo esto. ¿Qué significa esto? Pues que cuando ese helenismo que viene del occidente se mezcle con el oriente, con las religiones del oriente, con el paganismo del oriente, el paganismo de occidente y el paganismo de oriente se van a fusionar, se van a mezclar y entonces van a dar lugar entonces a toda esta manera de entender la vida. Naturalmente eso se va a convertir en una verdadera amenaza para el pueblo de Dios. Pueblo de Dios, que puede ser absorbido por toda esta fuerza tremenda que es el helenismo. Y de hecho va a haber judíos que se van a pasar a este bando, porque el helenismo tiene varios canales de difusión. Uno es el gimnasio. En todas las ciudades donde ellos van implantándose, van fundando gimnasios. La palabra gimnasio literalmente significa hacer ejercicio desnudos, de tal manera que en el gimnasio el maestro y el alumno se encuentran desnudos, entonces y es ahí donde el maestro enseña al alumno todos los ejercicios y todas las artes y demás. Eso va a establecer un vínculo de amistad entre ellos que muchas veces va a ser algo más que amistad. El otro vehículo, el otro medio por el cual el helenismo se infiltra en todas las capas de la sociedad es el teatro. Los griegos fundan teatros en todas las ciudades a donde llegan. Y el teatro, en las representaciones teatrales, pues ahí están todas las ideas religiosas de los griegos implantadas, con todas las luchas entre los dioses, los amoríos entre los dioses, los asesinatos, los adulterios, de tal manera que el teatro es una manera popular de llegar a la gente y hacerles cambiar su mente para que se adapten entonces a esta nueva enseñanza. Es algo parecido a lo que, por ejemplo, hoy tenemos con la televisión o otros medios de comunicación en los cuales se está impartiendo, se está difundiendo entonces determinada ideología para que la asumamos y nos hagamos con esa manera de pensar. La lengua, que hasta entonces la predominante había sido el arameo en todo ese territorio, la lengua internacional, va a ser sustituida por el griego. El griego es ahora la lengua de la cultura, es la lengua del comercio, es la lengua de la diplomacia, es la lengua de la literatura. Y en ese sentido, entonces, esto es lo que va a producir que los judíos que viven en Alejandría, que hablan griego, acometan la traducción del Antiguo Testamento al griego. Porque mucha gente no entiende el hebreo. El hebreo se ha quedado reducido a una comunidad muy reducida y por lo tanto hace falta que el Antiguo Testamento se traduzca a la lengua que ahora mismo es la mayoritaria. Y eso es lo que va a producir la famosa Septuaginta. Es la primera traducción de todo el Antiguo Testamento
a otra lengua. Septuaginta. Hasta el día de hoy es una de las traducciones más importantes que se hayan hecho. Septuaginta viene de 70, porque según la tradición fueron 70 los traductores judíos entonces que se encargaron de hacer todo aquello. Estamos entonces en este escenario en el que se produce la muerte súbita de Alejandro, la sucesión de Alejandro por sus generales que se reparten el imperio, y que ya hemos visto que hay dos partes principales, que son la parte central de los seleucidas y la parte meridional de los ptolemaicos. Como vemos, Tierra Santa, Israel, está en medio de estos dos grandes reinos, y por lo tanto se va a convertir en escenario de luchas para ver quién controla a Israel, lo cual va a producir entonces mucho sufrimiento y también mucha persecución. Descendiente de este Seleuco, entonces tenemos a Antíoco Epífanes. Él es, estamos en el capítulo 8 y versículo 22, en cuanto al cuerno que fue quebrado y sucedieron 4 en su lugar, significa que 4 reinos se levantarán de esa nación, aunque no con la fuerza de él. Y al fin del reinado de estos, cuando los transgresores lleguen al colmo, se levantará un rey altivo de rostro y entendido en enigmas, y su poder se fortalecerá, mas no con fuerza propia, y causará grandes ruinas, y prosperará, y hará arbitrariamente, y destruirá a los fuertes y al pueblo de los santos. Con su sagacidad hará prosperar el engaño en su mano, y en su corazón se engrandecerá, y sin aviso destruirá a muchos, y se levantará contra el príncipe de los príncipes, pero será quebrantado, aunque no por mano humana. ¿Quién es este personaje al cual se le llama aquí un cuerno pequeño? Bueno, este personaje no es otro que Antíoco Epífanes. Antíoco Epífanes ha pasado a la historia como prototipo de enemigo de Dios y de su pueblo. Y efectivamente, bajo el reinado de este hombre se va a producir una de las mayores persecuciones que los judíos hayan tenido que soportar nunca. Él fue un verdadero entusiasta del helenismo y de la adoración a Zeus, y quiso implantar en Tierra Santa entonces ese tipo de culto. Él mandó en determinado momento a un emisario a una población que se llamaba Modín, no está muy lejos de Jerusalén, para que empezara allí el rito de culto a Zeus. Entonces el emisario del rey llegó, uno de los judíos se ofreció para ofrecer ese sacrificio pagano, y Matatías, que era un judío celoso de la ley de Dios, al ver aquella escena, cogió un cuchillo, mató al judío apóstata que estaba ofreciendo el sacrificio y también mató al emisario del rey. Eso significaba la declaración de guerra abierta contra la orden del rey. Este hombre, Matatías, juntamente con sus 5 hijos y otros leales a la ley de Dios, se marcharon a las montañas, y allí fue donde va a empezar una guerra de guerrillas contra Antíoco y su ejército. Y este es el período entonces que nos relata los libros de Macabeos. Los Macabeos son unos libros que no están inspirados, por eso no están en la Biblia. Son 2 libros, primero de Macabeos y segundo de Macabeos,
pero especialmente el primero es fiable históricamente. Y ahí es donde se nos relata todo este periodo, entonces, que va a ser de mucho sufrimiento para el pueblo de Dios. Antíoco Epífanes es el sobrenombre que él mismo se puso, Epífanes. De ahí viene el nombre Epifanio. Pero Epífanes significa Dios manifestado. Antíoco se puso este sobrenombre, Dios manifestado. Los judíos le cambiaron el sobrenombre de Epífanes por Epímanes, que es loco manifestado. Es para describir la verdadera realidad de este hombre. Entonces aquí tenemos la soberbia, la arrogancia, como dice en el versículo 25, la segunda parte, se levantará contra el príncipe de los príncipes. Es decir, es un personaje que anticipa a lo que en el Nuevo Testamento se va a describir, tanto en Segunda de Tesalonicenses, en el capítulo 2, como en Apocalipsis, en el capítulo 13, acerca del hombre de pecado y también de la bestia que hace guerra a los santos y los quebranta, y momentáneamente también los vence. Así que este es el capítulo 8, imperios que se suceden. El imperio persa, 200 años de duración, vencido por el imperio de Grecia, que es la potencia que se va a convertir en dominante. Toda esta visión, fíjate en el versículo 1 del capítulo 8, en el año tercero del reinado del rey Belsasar, me apareció una visión a mí, Daniel. En el año tercero del reinado del rey Belsasar. Belsasar es un rey de Babilonia. Estamos todavía con Babilonia. Ni siquiera ha entrado Persia en escena, mucho menos Grecia. Pero ya está aquí, anticipado entonces todos estos acontecimientos que van a ocurrir. Bueno, espero que los mapas estos que tenemos aquí sirvan para ilustrar entonces la representación de lo que aquí se está enseñando. Y ahora pasamos al capítulo 9, lo he titulado Confesión y Revelación. El capítulo 9 se divide en dos partes, que son estas: la confesión que Daniel está haciendo a Dios sobre el pecado de la nación, de su nación, y como consecuencia de esa confesión viene la revelación que Dios le hace de lo que ha de acontecer, del futuro que ha de acontecer a lo largo del tiempo. En primer lugar, estamos en el capítulo 9, versículo 1, en el año primero de Darío, hijo de Asuero, de la nación de los Medos, que vino a ser rey sobre el reino de los caldeos, en el año primero de su reinado, yo, Daniel, miré atentamente en los libros el número de los años de que habló el Señor al profeta Jeremías, que habían de cumplirse las desolaciones de Jerusalén en 70 años. Estamos aquí en el año primero de Darío, el que conquistó a Babilonia. Por lo tanto, es el tiempo, se han cumplido los 70 años de cautiverio que el pueblo de Dios ha estado en Babilonia. Me llama la atención que Daniel mira, como dice ahí, los libros, y en esos libros está el libro del profeta Jeremías. Es decir, Daniel tiene el libro del profeta Jeremías en sus manos. ¿Qué cosa? Está en Babilonia, pero tiene el libro del profeta Jeremías en sus manos.
Quiero recordar, no hace falta recordarlo, que no existe la imprenta. No existe. Daniel lo tiene. No sabemos si es el mismo manuscrito que Jeremías escribió o es una copia, entre otras copias, que se han hecho de ese escrito. Lo cierto es que Daniel lo tiene. Es decir, la palabra de Dios ha sido preservada a lo largo de todos estos oscuros años, 70 años, en una tierra de cautiverio. La palabra de Dios ha sido preservada. De la misma manera que ocurrió durante los reinados de Manasés y de Amón, que mandaron cerrar el templo. Y cuando Josías mandó abrir las puertas del templo y mandó también restaurar el templo, se descubrió el libro de la ley que estaba allí sepultado en algún rincón. De la misma manera que Dios preservó en esos años oscuros su palabra, también ahora aquí preserva su palabra, para que no se pierda. Es lógico, si Dios cuida de sus criaturas, como dice el Salmo 104, versículo 24, cuán innumerables son tus obras, oh Señor, hiciste todas ellas con sabiduría, la tierra está llena de tus beneficios. El Salmo 104 es un canto al cuidado que Dios ejerce sobre su creación. Si Dios cuida de sus criaturas, ¿no va a cuidar de su palabra? ¿No va a preservar su palabra? Por más expuesta que esté a ser quemada, a ser destruida. Aquí tenemos entonces la prueba. Daniel está mirando atentamente en el libro del profeta Jeremías. Y se han cumplido los 70 años de las desolaciones de Jerusalén. Había una palabra específica en Jeremías, en el capítulo 29 y versículo 10, porque así dijo el Señor: cuando en Babilonia se cumplan los 70 años, yo os visitaré y despertaré sobre vosotros mi buena palabra para haceros volver a este lugar. Cuando en Babilonia se cumplan los 70 años, os visitaré para haceros volver a este lugar. Se han cumplido los 70 años. Por lo tanto, todo indicaría que no hay que hacer nada, que Daniel no tiene que hacer nada. Dios, que ha prometido esta palabra, entonces hará todas las cosas necesarias para que se cumpla. Pero me llama la atención lo que hace Daniel cuando mira la profecía y ve que se han cumplido los 70 años. No se queda de brazos cruzados diciendo, Dios lo hará. Versículo 3. Y volví mi rostro a Dios el Señor, buscándole en oración y ruego, en ayuno, cilicio y ceniza. En otras palabras, lo que Daniel va a hacer, motivado por esa palabra de Dios, que se va a cumplir, es buscar a Dios. Se pone en acción buscando a Dios, humillándose delante de Él. No se queda pasivo, no se queda indiferente esperando, Dios lo hará, Dios lo dijo, Dios lo hará. No, esa promesa le mueve a buscar con mayor intensidad y profundidad a Dios. En un verdadero creyente, las promesas de Dios despiertan su sensibilidad para con una mayor fuerza y una mayor intensidad buscar a Dios. Y eso es lo que Él está haciendo. Y ahí es donde hace
esta oración, entonces, que es una confesión y una súplica. En primer lugar, hay una confesión acerca de Dios, versículo 4. Y oré al Señor mi Dios e hice confesión diciendo, ahora, Señor, Dios grande, digno de ser temido, que guardas el pacto y la misericordia con los que te aman y guardan tus mandamientos. Una declaración sobre Dios, sobre sus atributos. Es temible, es fiel, es misericordioso. Y a continuación viene la confesión sobre el pecado de la nación. Versículo 5. Hemos pecado, hemos cometido iniquidad, hemos hecho impíamente y hemos sido rebeldes y nos hemos apartado de tus mandamientos y de tus ordenanzas. Fíjate los calificativos que él emplea para describir la maldad de la nación. Pecado, iniquidad, impiedad y rebelión. Son calificativos muy fuertes, muy duros, pero es la realidad. Eso es lo que ha ocurrido. Y fíjate, Daniel está haciendo una oración incluyente. Incluyente, él se incluye. No dice, han pecado, han cometido, han hecho impíamente, han sido rebeldes. No, hemos. Y yo formo parte de todo ese colectivo culpable, yo también soy culpable, juntamente con ellos. El hombre íntegro, que es Daniel, el hombre fiel a Dios, que es Daniel, el hombre que estuvo dispuesto a perder su vida por la fidelidad a Dios, está haciendo esta oración incluyente. Él no se considera ajeno, él no se considera aparte y echa la culpa al resto, a los demás. Esta oración se parece mucho, Daniel 9, a la que hay en Esdras 9. Esdras, cuando recibe las noticias de lo que están haciendo los judíos, que han venido del destierro de Babilonia, de la dura lección que han pasado en Babilonia 70 años a causa de los pecados, y se entera de que después de haber recibido toda esa disciplina, ahora están volviendo otra vez a los viejos pasos de efectuar matrimonios mixtos, es decir, de casarse con paganos. Esdras se humilla y se quebranta delante de Dios y hace una oración similar a la que aquí Daniel está haciendo, incluyente, en la que él, aunque él en ninguna manera ha tomado esposa pagana, sin embargo, como forma parte de ese colectivo nacional, entonces está también incluyéndose a sí mismo. Y aquí hay toda esta confesión, entonces, de todos estos pecados. Allí Daniel reconoce la justicia de Dios. Versículo 7, tuya es, Señor, la justicia y nuestra la confusión de rostro. Lo que has hecho con nosotros es justo, es conforme a tu justicia. No hay nada aquí despiadado, caprichoso que hayas hecho contra nosotros, sino que todo obedece a tu justicia. Y continúa, versículo 11, todo Israel traspasó tu ley, apartándose para no obedecer tu voz, por lo cual ha caído sobre nosotros la maldición y el juramento que está escrito en la ley de Moisés, siervo de Dios, porque contra él pecamos. De nuevo, otra vez, el plural incluyente en el que Daniel también está metido. Y después de hacer toda esta confesión del pecado,
hace la súplica a Dios. Versículo 17. Ahora pues, Dios nuestro, oye la oración de tu siervo y sus ruegos, y haz que tu rostro resplandezca sobre tu santuario asolado, por amor del Señor. Inclina, oh Dios mío, tu oído y oye, abre tus ojos y mira nuestras desolaciones y la ciudad sobre la cual es invocado tu nombre, porque no elevamos nuestros ruegos ante ti confiados en nuestras justicias, sino en tus muchas misericordias. Oye, Señor, oh Señor, perdona, presta oído, Señor, y hazlo. No tardes por amor de ti mismo, Dios mío, porque tu nombre es invocado sobre tu ciudad y sobre tu pueblo. Aquí está la súplica, el ruego que Daniel fervientemente está haciendo después de haber confesado el pecado, para que Dios en su misericordia, no puede apelar a otra cosa más que a la misericordia, a la benignidad, a la gracia de Dios, que haga algo que levante a la nación que ha quedado en este estado de caída. Es todo un modelo de oración, lo mismo que el de Esdras en el capítulo 9. Llama la atención, y ahora vamos adelantando, versículo 20, aún estaba hablando y orando y confesando mi pecado y el pecado de mi pueblo Israel, y derramaba mi ruego delante del Señor mi Dios por el monte santo de mi Dios. Aún estaba hablando en oración cuando el varón Gabriel, a quien había visto en la visión al principio, lo vimos en el capítulo 8, interpretándole lo del carnero y el macho cabrío, de nuevo Gabriel vuelve a intervenir aquí. Volando con presteza vino a mí como a la hora del sacrificio de la tarde. La hora del sacrificio de la tarde. ¿A qué sacrificio se refiere aquí Daniel? Pues al que estaba instituido en el libro de Éxodo, en la ley de Moisés, capítulo 29 y versículo 39, 38, esto es lo que ofrecerás sobre el altar, 2 corderos de un año cada día continuamente. Ofrecerás uno de los corderos por la mañana y el otro cordero ofrecerás a la caída de la tarde. Este es el sacrificio continuo, el holocausto continuo, mañana y tarde. A la mañana un cordero de un año, a la tarde otro cordero de un año. Es el holocausto continuo, precisamente el holocausto que va a mandar ese personaje al que hemos visto antes, Antíoco Epifanes, que cese, manda la prohibición. Daniel está en Babilonia, no hay templo, el templo estaba en Jerusalén, ha sido destruido, se ha perdido todo, se ha perdido. Entonces, como no tenemos templo, como no hay altar, no hay sacrificio, entonces se acabó el culto. Daniel, a la hora del sacrificio de la tarde en Babilonia, está presentando esta oración a Dios. Y esa oración de Daniel es el culto que Daniel está dándole a Dios. Porque en definitiva el culto no consiste en una ceremonia externa, como dijo David en el Salmo 51, los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado. Y aquí tenemos un espíritu quebrantado, que está dando culto, verdadero culto, a Dios por medio de esta oración. Y es cuando viene, todavía está orando Daniel, cuando viene Gabriel de parte de Dios para hacerle una revelación, confesión y revelación de mucho mayor alcance que la que Daniel estaba esperando. Daniel está suplicando la restauración de Jerusalén, pero la revelación que Gabriel le trae tiene que ver con algo mucho más profundo que la restauración material de Jerusalén.
Lo que hace falta no es simplemente restaurar la ciudad de Jerusalén, lo que hace falta es ir a las raíces del problema por el cual Jerusalén y el pueblo de Dios ha sido llevado al cautiverio. Y ese problema se llama pecado. Y es ahí donde Dios va a mostrar en esta profecía de las 70 semanas el remedio para el pecado. Vamos a leer desde el versículo 24, bueno, aquí he puesto 25, pero vamos a leer desde el 24. 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad para terminar la prevaricación y poner fin al pecado y expiar la iniquidad, para traer la justicia perdurable y sellar la visión y la profecía y ungir al santo de los santos. 70 semanas, 70 sietes, 70 sietes. El 7 es el número de lo completo, de lo perfecto. 70 semanas indican el tiempo perfecto de Dios para efectuar sus planes y sus propósitos. Llama la atención en la carta a los Gálatas, en el capítulo 4 y versículo 4, el apóstol Pablo dice: pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley. El cumplimiento del tiempo. Es decir, Jesús no viene en un momento dado que es una casualidad, un rebote de la historia, un acontecimiento, aleatorio, que ha ocurrido, podía haber ocurrido ahora, podía haber ocurrido después, o podía haber ocurrido antes. No. Jesús viene en el cumplimiento del tiempo, en el tiempo perfecto de Dios, según el calendario de Dios, porque Dios tiene un calendario. Los hombres tenemos nuestro propio calendario, y ahí tenemos nuestra agenda, y nos fabricamos todas nuestras actividades, y nuestros hechos y demás están ahí. Pero Dios tiene su calendario, su tiempo para efectuar sus planes. 70 semanas, entonces, indican esto. Este pasaje de Daniel ha dado pie a muchos para elaborar toda clase de fantasías y de teorías sobre la fecha del fin del mundo. Cuidado. Aquí han venido, vienen y seguirán acudiendo para tratar de encontrar aquí la clave de cuál es la fecha del fin del mundo, ignorando lo que Jesús dijo en Mateo 24, de que esa fecha no la saben ni los ángeles del cielo, sino solamente el Padre Celestial. Pero a pesar de todo, hay los que se obstinan en venir a Daniel 9, la profecía de las 70 semanas, para sacar de ahí entonces esa fecha. Vamos a desechar todo eso, porque ya Jesús lo advirtió entonces. No solamente el tiempo, 77, es perfecto, sino que la obra que va a efectuar Dios es perfecta. Va a la raíz. Versículo 24. Para terminar la prevaricación, poner fin al pecado y expiar la iniquidad. Porque mientras la rebelión esté ahí, mientras el pecado esté ahí, mientras la iniquidad esté en pie, de nada vale que Jerusalén vuelva a ser otra vez reconstruida, porque se va a volver otra vez a tropezar en la misma piedra. Hay que atajar de raíz
Y el problema, la raíz, es el pecado. Y aquí es donde Dios dice, voy a terminar con esa rebelión, poner fin al pecado y expiar la iniquidad para traer la justicia perdurable. Es decir, no solamente se trata de quitar lo malo, sino de implantar, de impartir lo bueno, que es la justicia, sellar la visión y la profecía, es decir, cumplir las antiguas profecías, las antiguas promesas del Antiguo Testamento y ungir al Santo de los santos. Y ahora a continuación Gabriel le explica a Daniel entonces los pasos que eso va a seguir. Versículo 25. Sabe pues y entiende que desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén hasta el Mesías príncipe habrá 7 semanas y 62 semanas. Podía haber dicho 69 semanas, ¿verdad? Podía haberlo dicho, pero no dice eso. Dice 7 semanas y 62 semanas. 2 plazos independientes, aparte el uno del otro. Se volverá a edificar la plaza y el muro en tiempos angustiosos. Y después de las 62 semanas se quitará la vida al Mesías, mas no por sí, y el pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario, y su fin será con inundación, y hasta el fin de la guerra durarán las devastaciones. Y por otra semana confirmará el pacto con muchos, a la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Después, con la muchedumbre de las abominaciones, vendrá el desolador, hasta que venga la consumación y lo que está determinado se derrame sobre el desolador. Por lo tanto, la profecía de las 70 semanas podemos dividirlas en 3 partes. 7 semanas. Al principio de estas 7 semanas, y no estamos hablando de 7 semanas de días, no son 70 semanas de días, estamos hablando de años. Al principio de las 7 semanas se da la orden de restaurar Jerusalén. Esa orden la dio Ciro. Esto lo vimos en el primer capítulo de Esdras y en el último capítulo del libro de Crónicas. Cuando Ciro, el persa, asciende al poder, da la orden de que todos los judíos pueden regresar a Jerusalén de nuevo y también ordena que los vasos sagrados que han sido llevados en el cautiverio sean devueltos a Jerusalén. Así que aquí tenemos al principio de estas 7 semanas se da esa orden. Luego viene el periodo de las 62 semanas, pero hay un lapso, porque se habla de 7 semanas y 62 semanas. Pero hay un periodo, un lapso indeterminado de tiempo que ocurre entre una cosa y la otra. Después de estas 62 semanas se da muerte al Mesías. Es la ocasión más clara en todo el Antiguo Testamento en la que se habla de la muerte del Mesías. No porque sea el único sitio, no. Isaías 53 habla de la muerte del siervo del Señor. El Salmo 22 habla también de los sufrimientos de alguien que ha de venir. Pero con la palabra Mesías, hablando de la muerte del Mesías, este es el pasaje donde se encuentra esta referencia. Y después de esas 62 semanas se da muerte al Mesías y se va a producir también la destrucción de Jerusalén. La Jerusalén que fue reconstruida aquí va a ser nuevamente destruida aquí. Sí, porque aproximadamente 30 o 40 años después de la muerte y resurrección de Jesús,
los ejércitos romanos, dirigidos por Tito, el hijo de Vespasiano, el emperador, van a poner sitio a Jerusalén, la van a asediar y la van a destruir, y también al templo le van a quemar, etc. Después de estas 62 semanas está el tercer plazo de una semana. Pero si están separados, quiere decir entonces que hay un lapso de tiempo indeterminado que hay ahí. Y en esta semana es cuando se produce esta persecución final, donde se dice que a la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Así que lo que hizo Antíoco Epífanes, el cuerno pequeño que surge del imperio griego, que manda hacer cesar el sacrificio e imponer por fuerza el helenismo, lo que hizo entonces a Antíoco Epífanes es lo que el perseguidor que está todavía por llegar, que no ha venido todavía, va a efectuar. Un enemigo de Dios y de su pueblo que va a intentar destruir todo lo que tiene que ver con Dios. Llama la atención, y ya voy a ir terminando, la referencia a la muerte del Mesías. Está aquí, en Daniel. Entonces, ¿cómo puede ser posible que cuando Jesús, por ejemplo, en el Evangelio de Lucas, en el capítulo 18, versículo 31, tomando Jesús a los 12 les dijo: he aquí subimos a Jerusalén y se cumplirán todas las cosas escritas por los profetas acerca del Hijo del Hombre, pues será entregado a los gentiles y será escarnecido y afrentado y escupido, y después que le hayan azotado le matarán, mas al tercer día resucitará. Pero ellos nada comprendieron de estas cosas, y esta palabra les era encubierta y no entendían lo que se les decía. Pero si ya estaba dicho en Daniel que el Mesías iba a morir, ¿cómo no entienden esto? ¿Cómo puede ser que la primera vez que Jesús anuncia su muerte, Pedro le tome aparte y le empiece a regañar y a decirle: en ninguna manera eso te acontezca? ¿Cómo puede ser si ya estaba escrito en el libro de Daniel? Y en la sinagoga se leían las escrituras los sábados y en algún momento llegarían a esta porción del libro de Daniel. ¿Por qué no entendían que el Mesías tenía que morir y pensaban que solamente era un triunfador al cual nadie podía matar? Yo llego a la conclusión siguiente: con ellos, y a veces nos puede pasar a nosotros también, ocurre que cogemos de la palabra lo que nos gusta, lo que más atractivo vemos, y luego hay cosas que nos parecen desagradables o nos parecen hasta inaceptables o difíciles de digerir, y decimos: bueno, esto lo dejo aparte, me quedo con estas otras porciones, con estas otras partes que me son más llevaderas y más simpáticas y más de bendición. Bueno, ellos se ve que estaban en esa línea de ignorar lo que tuviera que ver con la muerte del Mesías, que estaba bien explícita allí en este libro de Daniel. Y acabando entonces, como he dicho, vemos aquí al final del versículo 27 la acción de este enemigo de Dios y de su pueblo, persiguiendo y haciendo cesar el culto a Dios, pero finalmente va a ser derrotado y va a ser vencido.
Y ahora terminamos, entonces nos quedan 3 capítulos y los vamos a ver, si Dios quiere, la semana que viene, los capítulos 10, 11 y 12. Así que, hasta entonces, que el Señor os bendiga. Su misericordia reveladas en Cristo Jesús.